Tanto la crisis actual como la crisis del 29 tienen en común que en gran parte explotan porque se pierde la confianza en unos activos que estaban sobrevalorados. Fue un ascenso increíble, impresionante, de los valores que se estaban cotizando en la bolsa. Esto daba una sensación a mucha gente que tenía una riqueza que de hecho era en gran parte una riqueza ficticia. La gente compra cuando espera que subirá de valor, claro, especula, digamos, con que tendrá más valor. Como aquí, en los años anteriores a la crisis, tanta gente se endeudaba invirtiendo en vivienda, era porque había una expectativa de que estos valores en el futuro valdrían más. Una expectativa claramente errónea, porque era imposible que la vivienda siguiese aumentando de forma indefinida. En el caso de Estados Unidos también hubo una gran burbuja inmobiliaria que además se complicó por el hecho de que habían toda una serie de títulos financieros totalmente sofisticados que estaban ligados a cogían como varios títulos o varias hipotecas, las partían en varios títulos, esto lo revendían y el que lo compraba se pensaba que lo que había detrás eran gente que realmente pagaría en su momento, ¿no? Se complicó además por una enorme sofisticación de los productos financieros que eran difíciles de entender incluso para el que los compraba. Si estos créditos iban acompañados, eran una hipoteca en este caso, pues en definitiva la garantía es que si no puede pagar, dará la casa como pago. El problema es que esta casa puede perder su valor, como ha pasado con la crisis actual. Y si esta casa se desvaloriza un 30 o un 50%, el que tiene este título, pues ha perdido este dinero. Y estos títulos se dispersaron por todo el mundo. En el caso español, no podemos decir que la crisis venga porque ha estallado en Estados Unidos. La economía española iba al desastre. Iba al desastre porque estaba basada en una expansión inmobiliaria que era imposible que se mantuviese durante mucho tiempo. Los directores de oficinas de banco o de cajas de ahorro que iban dando créditos y contra más créditos pues más cuota de mercado tenían y más incentivos debían tener, pues bueno, tampoco su perspectiva era qué pasaría después si esta persona de aquí 4 o 5 años acabará pagando. Es normal pues que cada día suba el valor de la vivienda, es normal que ahora esto valga un 20 o un 30% más que hace un año o 2 años. Es normal y el año que viene volverá a valer más. Claro, en este clima la gente se endeuda por encima de sus posibilidades, porque si tú pides un crédito y dices, bueno, igual no lo podré pagar, pero bueno, ya me venderé la vivienda y ganaré lo que ha aumentado de valor. En las épocas en que todo parecía que era negocio y que se ganaba tanto dinero, la perspectiva era, bueno, mientras la música suene, pues bailemos. La perspectiva de los gobiernos normalmente es a muy corto plazo, entonces es decir, pues bueno, si yo ahora empiezo aquí a frenar el sector inmobiliario y decir que esto no se puede mantener, pues me echarán a mí la culpa. Me echarán a mí la culpa de que he puesto un freno a lo que es el gran sector económico tan en boga. Me echarán a mí la culpa de que estoy frenando que la gente se enriquezca. Cuando estalló la crisis se habló mucho de crear una nueva regulación de todo el sector financiero y en realidad se ha hecho muy poco. Y para hacerlo a nivel internacional, pues ciertamente es complicado y lo que hace falta es mucha voluntad política. La corrupción es difícil que no aparezca cuando hay grandes negocios a hacer por en medio y cuando hay muy poco control público sobre estos negocios. Hay unas agencias, que son estas agencias de rating, que se dice, las agencias de cualificación de activos, que teóricamente tienen esta función. Han de avalar que estos activos realmente son seguros o tienen un grado de seguridad suficiente como para que valga la pena pagar un precio determinado. Entonces estas agencias
no cumplieron su función, no sé, por una mezcla de incompetencia y seguramente aún más por un conflicto de intereses. Se ha llegado al extremo de que habían bancos que estaban vendiendo títulos a clientes diciéndoles que eran seguros, y los bancos estaban contratando seguros, pagando seguros en los cuales cobrarían una cantidad importante de dinero si estos títulos perdían valor. El hecho es que actualmente hay grandes inversores que salen ganando mucho dinero si un Estado deja de pagar. Salen ganando mucho dinero porque han contratado seguros, pero no para asegurar títulos que ellos tienen, para asegurar títulos que no tienen. Al estar interesados en que algunos estados no paguen, pues que crean las condiciones para que sea más difícil pagar, incluso con rumores, etcétera, etcétera, o comprando y vendiendo en los momentos adecuados. En la crisis del 29 salió una gran corriente económica, ¿no?, que se conoce como el keynesianismo, ¿no?, por Keynes, pero no es solo Keynes, sino otros autores, pero que esta corriente se identifica con la idea de que las políticas que bajan los salarios y que recortan el gasto público en situación de crisis económica lo que hacen es empeorar aún las cosas, porque la gente tiene menos dinero para gastar y esto lo que provoca es menos demanda, aún más crisis económica, y si el gobierno pues compra menos, gasta menos dinero y también ajusta su presupuesto al hecho de que tiene más ingresos, pues esto también hace caer la demanda, hace caer el empleo y por lo tanto, según Keynes, estas políticas serían contraproducentes. Y él entonces lo que planteaba es que en estas situaciones lo que se ha de hacer es lo contrario de la austeridad, fomentar el gasto. No se trata de pensar cómo volvemos a crecer, porque el debate entre los que defienden la austeridad y los keynesianos, en los dos casos está centrado en el crecimiento. Los que defienden la austeridad la defienden porque dicen, siendo austeros, se pondrán las bases del crecimiento económico. Se equivocan, porque normalmente la austeridad lo que provoca es más recesión económica, como estamos viendo en muchos países europeos. Esta palabra austeridad puede tener un sentido diferente y un sentido positivo. Yo creo que en muchas cosas tendríamos que ser más austeras nuestras sociedades. Yo creo que ha de disminuir el uso del coche. Yo creo que no se tendrían que hacer tantos desplazamientos en avión, precisamente si tenemos una visión equitativa, porque nos podemos preguntar, ¿es esto extensible al conjunto del mundo? La limitación de los recursos naturales disponibles y en particular de las fuentes energéticas básicas de las que dependemos actualmente, que son los combustibles fósiles y aún más en particular el petróleo y el gas natural, estos recursos no pueden seguir creciendo su utilización durante muchas décadas. Estos recursos están abocados a disminuir su uso en un tiempo relativamente corto desde lo que es una perspectiva de adaptarse a un nuevo sistema energético totalmente diferente, ¿no? Porque la pregunta no es cuándo se acabará el petróleo, ni cuándo se acabará el gas natural, la pregunta es cuándo nos tendremos que ajustar a una oferta o a una extracción decreciente de petróleo, porque el petróleo no se acabará nunca, digamos, no siempre quedará petróleo por explotar. Lo que pasará es que a partir de un momento que si no ha llegado ya no puede estar muy lejano, a partir de un momento tendremos que convivir con una oferta decreciente de petróleo y además cada vez más formada por petróleo mucho más caro de extraer. La única forma de poner solución a la crisis energética y a la crisis ecológica es que en algún momento, digamos, pues con este nivel de consumo ya es suficiente. Una de las fuentes principales del consumismo
es lo que podríamos llamar la competencia por tener más consumo o tanto consumo como los otros, ¿no? O sea, la gente en las sociedades ricas, y esto está además bastante estudiado, ¿no? En las sociedades ricas tiende a tener aspiraciones de consumo comparándose a la gente que tiene un nivel de consumo más elevado. Entonces esto provoca una insatisfacción permanente, porque si hay desigualdad y tú aumentas tu consumo, pero los que tienen más también lo están aumentando, pues es como si todo el mundo corriese, pero todo el mundo sigue en la misma posición. Esta parece que es una de las causas importantes por las cuales en los países ricos la renta per cápita va aumentando, pero la felicidad de la gente no aumenta. La alternativa fundamental es, en una época de crisis como estamos, en la cual es muy difícil que se vuelva un crecimiento como el que teníamos anteriormente, que nos olvidemos del crecimiento económico como un objetivo irrenunciable y que lo que aspiremos es a políticas que se orienten directamente a un mayor bienestar de las personas, basadas en gran parte en más ingresos públicos y más gasto público, y sea con crecimiento, sea con decrecimiento o sea con estancamiento. Esto no es lo importante. Lo importante no es qué pasa con el Producto Interior Bruto. Lo importante es qué pasa con el bienestar de las personas, que en gran parte dependen del sector público y también obviamente dependen de una mayor igualdad a nivel de ingresos primarios, digamos. Lo que se tendría que hacer básicamente es aumentar los impuestos, el impuesto sobre la renta a las personas que tienen mucho dinero. Yo creo que incluso tendría que haber un debate social de cuál es el máximo ingreso neto que se considera aceptable, ¿no? Podríamos decir, pues bueno, se considera aceptable que una persona como máximo gane un 20 veces el salario mínimo, 10, 15, ¿cuántas veces? Hoy no hay ningún límite.